Abre tu Biblia, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Vean el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos hizo, ¿qué dice ahí? Aquí reyes, el original es reino. Nos hizo reino. ¿Dónde gobierna un rey? En un reino. Entonces somos su reino, somos sus sacerdotes. Y vamos a ver justamente, ahora sí, vamos a Levítico, capítulo 8. Y hablamos el domingo pasado, o Dios habló el domingo pasado justamente de cómo debemos de consagrarnos a Dios. Y aquí nos enseña justamente cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos. Si tú me acompañas al capítulo 8 de Levítico, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Eso fue lo que hablamos justamente hace 8 días. Y si tú me acompañas al versículo 33 del mismo capítulo 8, dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis ¿en cuántos días? En 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagraciones. Porque 7 días seréis, ¿qué dice ahí? Consagrados. Fue un tiempo que Dios así lo determinó, cuánto tiempo tenía que permanecer justamente en el tabernáculo. Hoy te pregunto, ¿cuál es el tabernáculo de Dios hoy en día? Nuestro cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. Y aquí nos demanda Dios que debemos de cuidar ¿qué? El tabernáculo, nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y el cuidarlo significa cuidar de no enfermarlo, de no lastimarlo. Porque Dios lo quiere limpio, lo quiere puro, lo quiere santo. El título de la predicación de hoy es: la obediencia no es opcional en el creyente. La obediencia no es opcional en el creyente. Vamos al capítulo 9, dice: en el día octavo, después de los 7 días de que fueron consagrados, dice aquí: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Aquí estamos viendo justamente en todo ese capítulo 9, vamos a ver ahora el modelo de adoración a Dios. Después de que fue consagrado Aarón y sus hijos, ahora ya comenzaban ellos a empezar a adorar, a ministrar justamente al pueblo de Israel. ¿Y esto qué nos lleva a nosotros? Esto nos lleva a que Dios primeramente va a trabajar en ti. Dios va a trabajar en ti.
Y Dios va a permitir que estemos pasando momentos de dificultad, problemas y desiertos en nuestra vida para trabajar en ti, para que te enseñes a confiar en Él. Esta viuda de Sarepta, como lo dijo mi hermano, era una mujer gentil, no era judía y no conocía al Dios de Elías, pero aprendió justamente a conocerlo a través de Él. Si tú quieres ser usado por Dios, tienes que dejar que Dios trabaje en ti primeramente y después trabajará a través de ti, como esposo, como hijo, como madre, como padre, pero tienes que permitir que Dios trabaje primeramente en ti, y para eso tenemos que consagrarnos. Y dijimos los requisitos para consagrarnos, para que tú puedas consagrar a tus hijos, lo dijimos hace 8 días. Tú no puedes consagrar a alguien si tú primeramente no has sido consagrado, dedicado, apartado. Aquí lo importante de esta parte del capítulo dice que Dios iba a estar presente en cada adoración que se le hiciese. Si tú me acompañas al versículo 4, dice: asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová, ¿qué dice ahí? Se aparecerá hoy a vosotros. Si tú me acompañas al versículo 23, dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Acuérdate que la gloria de Dios es la presencia de Dios. ¿Cuándo somos glorificados? Cuando realmente nosotros estemos ya justamente en la presencia de ¿quién? De Dios. La gloria de Dios está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso nosotros debemos de ser luz. Es la gloria de Dios a través de nosotros. Quien refleja esa luz, quien refleja esa gloria, es Dios a través de nosotros. ¿Cómo debe ser nuestro rostro? ¿Lleno de qué? ¿De oscuridad? ¿De tinieblas? ¿Lleno de qué? Lleno de luz. Y es la gloria de Dios en tu vida. Ahora que hemos aprendido, no podemos mezclar las tinieblas con la luz. No podemos mezclar la luz con las tinieblas. Dios nos escogió para Él el 100%, no el 90%, no el 80%. Dios te escogió para Él todo completo. Y tienes que aprender a dedicarte a Dios todos los días de tu vida. Y lo hemos dicho varias veces y lo seguiremos diciendo. Si realmente tú quieres seguir subiendo de nivel de adoración, tienes que conocer a Dios, obedecer a Dios, amar a Dios. Es algo bien, es un misterio. ¿Por qué? Nadie te enseña a amar a tus hijos. Los que somos padres, nadie te enseña a amar a tus hijos. Los amas simplemente porque Dios puso en ti amarlos. Sean buenos o sean no tan buenos, los sigues amando, ¿cierto? No fuiste a la escuela para aprender cómo amar a tus hijos, ni nadie te dio un curso de cómo amar a tus hijos. Sin embargo, cuando tú llegas al matrimonio y llegas enamorado, en el transcurso de ese caminar con tu esposo o tu esposa, vas enamorándote y vas amándolo. Vas aprendiendo a amar a través del amor de Dios. Pero si tú te alejas de ese matrimonio, o si tú te alejas de tu esposo o de tu esposa por largos años, vas a terminar dejando de amarlo. Porque se necesita cultivar ese amor todos los días. Tu hijo se puede ir por años completos a un lugar y regresar después de 20 años, y cuando lo veas vas a ir, lo vas a abrazar, lo vas a amar, vas a llorar con él, porque es un amor que viene justamente que así nos hizo Dios. Sin embargo, ¿a qué voy? Dios compara nuestra relación con Cristo, el matrimonio con Cristo y la iglesia. Entonces quiere decir que el amor de Dios lo tengo que cultivar y tengo que aprender a amar a Dios. Si yo me alejo de Dios, pasa igual exactamente como el matrimonio. Si yo no cultivo esa relación con Dios, voy a comenzar a enfriarme, a alejarme y a dejar de amarlo.
Y entonces voy a dar entrada, voy a dar entrada a las cosas del mundo. Piensa bien hoy dónde tendrías que estar, en la luz o en las tinieblas, con Dios o lejos de Él. Para el cristiano no hay opción. O estás pegado como la rama a la vid, o si esa rama se separa de esa vid, seguramente se va a secar, se va a morir. Es la gran diferencia hoy en día. Y dice aquí en el versículo 23, y entró Moisés, Aarón, en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24, y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. No dice, y se sentaron. Y no dice, me puse de flor de loto. ¿Cómo dice que se pusieron? Postrados. ¿Saben que les cuesta mucho trabajo a muchos hermanos postrarse, poner su frente en el piso y adorar de esa manera a Dios? Algunos dicen, pastor, no puedo por mis rodillas. Está bien, es algo entre tú y Dios. Yo no te voy a poner o voy a tener un certificado del trauma para que diga a ver si es cierto o no. No, eso es cuestión entre tú y Dios. Y yo te creo. Y es cierto que también no es garantía que yo me postre, que yo ponga mi frente en el piso y realmente yo tenga una comunión íntima con Dios. No es garantía. Mucha gente lo puede hacer, mas su corazón está lejos de Dios. Qué hermoso es cuando tu corazón está postrado y físicamente tú estás postrado. Y quien lo ha hecho de esa manera se dará cuenta qué hermoso, qué experiencia tan sublime es poder estar en esa posición donde estamos a los pies de Cristo y hablar con Él y llorar con Él y ver de qué manera y qué forma Él usa ese momento para consolarte, para fortalecerte y para demostrarte su amor. Aquí dice que ellos, todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Vamos a conocer un poco la parte de qué es el sumo sacerdote, cuál es el oficio del sumo sacerdote. Vamos entonces a Hebreos, capítulo 5. Y vamos a ver las cualidades para el sumo sacerdocio. Cualidades para el sumo sacerdocio. Hebreos capítulo 5 y vamos al versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De dónde era tomado el sumo sacerdote? ¿De dónde era tomado los sacerdotes? De entre los hombres. Jesús convivió con dos naturalezas. Era Dios y era hombre. Si no hubiera sido de esa manera, la pregunta es ¿con quién o cómo nos identificaríamos con Dios? Por eso Dios se hizo hombre y para que tú y yo nos podamos ¿qué? Identificar con Él. Tú y yo seguimos ¿a quién? A un hombre como tú y como yo, un hombre que lloró, un hombre que tenía que dormir para descansar, un hombre que nos enseñó a depender del Padre, un hombre de oración, un hombre de misericordia, un hombre que nunca pecó. Y tú y yo a Él lo seguimos sus huellas, seguimos su ejemplo. Amén. Entonces aquí dice que el sumo sacerdote fue tomado entre los hombres. Y claro que Jesús
entendía nuestras luchas. Jesús siempre entendió nuestras debilidades porque Él también fue hombre. La gran diferencia es que Jesús nunca pecó y tú y yo somos pecadores. Hemos pecado y seguimos pecando. Tal vez no practicamos el pecado como todo creyente genuino, pero sin embargo el pecado sigue morando ¿en dónde? En nosotros. Nuestra antigua naturaleza nos lleva justamente a inclinarnos al pecado y hay muchas formas de pecar. Hay alguien que dice: es que yo no hago grandes pecados. El pecado es pecado y el pecado produce muerte, y la muerte es separación entre tú y Dios. Entonces aquí dice que en su humanidad ese sumo sacerdote se identificaba justamente con las situaciones de los hombres. Si tú me sigues en el siguiente versículo, dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote no solamente era mediador entre Dios y los hombres? Él también tenía que sacrificar animales para su propio pecado, porque era hombre. Jesús mismo se hizo a sí mismo un sacrificio vivo. Y solamente una vez lo hizo y para siempre. Ya no hay más sacrificios que hacer. Ya no hay más animales que matar. Dios se complació justamente con la sangre de Cristo. Lo aceptó y por eso resucitó y por eso está sentado a la derecha del Padre. Es la gran diferencia hoy en día. Pero mi responsabilidad es seguir a Cristo, parecerme a Cristo, que el Espíritu Santo vaya recuperando en mí esa imagen de Él, día con día, día con día, día con día. Si no es así, estamos entonces jugando a ser cristianos y nos convertimos entonces en creyentes hipócritas, creyentes falsos, no dignos de imitar. Y eso ha de ser muy terrible, que aun siendo cristiano no seas digno de imitar. Yo espero que esta parte llegue a tu corazón y meditemos si realmente hoy estamos haciendo las cosas para que mucha gente nos tome como dignos de imitar. ¿De dónde ha tomado el sumo sacerdote? ¿De dónde ha tomado los sacerdotes? De la tribu de Leví, así lo determinó Dios. Pero aún si esa persona fuera de la tribu de Leví, si no se consagraba, no podía cumplir como sacerdote, no podía ministrar, tenía que consagrarse, aunque fuera de la tribu de Leví. Entonces dice aquí el versículo 2: para que muestre paciente, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Quiénes son esos ignorantes y extraviados? Todos nosotros seguimos siendo ignorantes y seguimos siendo extraviados, porque todavía nos gana la parte carnal de nuestra vida. Entonces la antigua naturaleza se sigue manifestando en nuestra vida. Lo que está pasando hoy en la congregación no es casualidad, no es coincidencia. Creo que es la primera vez como pastor de esta iglesia donde veo tanta gente pasando por el desierto de salud. Dios ya habló y Dios determinó que esta iglesia tiene que ser una iglesia obediente, no rebelde. Esta iglesia tiene que ser humilde y mansa, no rebelde. Y Dios está hablando. Y yo espero que realmente muchos de nosotros pongamos atención en lo que Dios está demandando en esta iglesia. No es un juego. Ni por aquí se te pase que es que el hermano no se cuidó, es que el hermano pues sí, a lo mejor se dejó contagiar. Tengan mucho cuidado con pensar de esta manera. Dios está hablando y justamente la alabanza es: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿Y qué más? ¿Me puedes poner Segunda de Crónicas 7:14, por favor, mijo?
Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14, por favor. Búsquenlo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Ya los tienen todos? ¿Sí? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces, ahí se convertirán de sus malos caminos, gracias, y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo iré, perdonaré sus y sanaré. Ahí está el proceso de santificación. Ese es un proceso de santificación, amados. Si no me estoy santificando a través del Espíritu Santo, si no me estoy llenando del Espíritu Santo, ¿de qué estás lleno? Cristo ya hizo su parte. Dice en la palabra que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Él sigue intercediendo por nosotros. Él sigue siendo ejemplo para nosotros. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como hijos, como cristianos, como creyentes. Yo no puedo estar pasando mi vida siendo ignorante y extraviado, porque ya tengo la luz. La palabra de Dios es luz. Ya no puedo ser ignorante. Puedo ser flojo. Puedo tener pereza mental. Eso sí, me da pereza aprenderme los versículos de memoria. Me da pereza. Qué flojera, pastor, que usted nos está mandando a aprenderse los versículos de memoria. Pídele a Dios que te quite esa pereza. Porque tiene que sobreabundar la palabra de Cristo en tu corazón. Ahí lo dice el libro de Colosenses claramente, que sobreabunde la palabra de Cristo en tu corazón. Y ya no somos más extraviados, ¿cierto? Dice, fíjense lo que dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, hay pausa, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Cristo Jesús. Si yo creo en Jesús, dice, para que no se pierda. Antes éramos extraviados, antes estábamos perdidos sin Cristo, pero ya nos buscó, Él ya nos halló, Él ya nos encontró, Él ya nos llamó, Él ya nos limpió y nos ha hecho caminar junto con Él. ¿Quién dice amén? Amén. Ya no somos más ignorantes, ya no somos más extraviados. Sé exactamente hacia dónde voy y sé con quién voy y quién va conmigo. Por eso nunca voy a cansarme de decir, para mí el cristianismo es una pasión. Porque el cristianismo es Cristo, es un hombre, es una persona. Una persona como yo, que también fue tentado, que también fue juzgado y que también fue lastimado y que también mucha gente no creyó en Él, como mucha gente no cree en ti cuando dicen que tú eres una persona que sigue a Cristo y la gente se burla, también de Él se burlaron. Hay gente que no cree en ti, también en Él no creyeron. Hay muchas cosas que hay similitud entre Cristo y nosotros. ¿Cómo no se va a compadecer de ti y de mí? Él conoce cada una de tus debilidades, las conoce perfectamente bien, porque es Dios. Y Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. Aún lo más escondido de tu corazón, Dios lo sabe y sabe exactamente tus batallas y tus luchas de todos los días. ¿Cómo no se va a compadecer de nosotros? Y lo dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Entonces quiere decir que Jesús se compadece de nosotros.
Sin embargo, nuestra responsabilidad es hacer que el círculo de pecado vaya ¿qué? Disminuyendo. Esto no me da licencia para pecar, amado. No te puede dar licencia para pecar, sabiendo que tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus luchas, de tus debilidades. No te da licencia para pecar. Tienes que realmente llevar una vida en santidad, una vida de obediencia, una vida de mansedumbre, una vida de humildad, una vida de oración. Dios está demandando justamente de eso de sus hijos. Y sigo leyendo. Dice, sino uno que fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado Jesús? En todo. Según nuestra semejanza. Así como tú y yo somos tentados en todo, también Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Aquí es la gran diferencia entre Cristo y yo, entre Cristo y tú. Él nunca pecó. Tú y yo sí pecamos. Pero llévate de tarea, mi círculo de pecado tiene que ir disminuyendo, mi círculo de santidad tiene que ir creciendo. Eso es muy importante hoy en nuestra vida espiritual. Dice que el sacerdote debía ser accesible al dolor ajeno por el pecado. Hoy como creyentes tenemos que ser accesibles al dolor del pecado que produce el pecado. Cuando tú ves a un hermano que cayó, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Restaurar ese corazón. Restaurar ese corazón. Si un hermano te ofendió, ¿qué tienes que hacer? Perdonar al ofensor. Si un hermano está en necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ayudar al hermano en necesidad. Eso es la ley de Cristo. Eso es la ley de Cristo. Restaurar al caído, perdonar al ofensor y ayudar a los necesitados. Es la ley de Cristo. Son acciones, amados. Además de decir, voy a orar por tu vida, haz que esa persona se acerque a Cristo, restaura, o sea, que tú seas el instrumento de Dios para la vida de esa persona que cayó en pecado. No sea que un día que tú caigas en pecado, no haya una mano que te levante. Ten mucho cuidado de juzgar. No sea que tú seas tentado y caigas, y todos se burlen y todos se juzguen a ti, porque fue justamente lo que tú sembraste. ¿Qué es más fácil? ¿Juzgar o orar? ¿Qué es más fácil? Es más fácil señalar, es más fácil hacer leña del árbol caído, ¿cierto? Es más fácil eso. Es más fácil estar hablando atrás del hermano que cayó, en lugar de ponernos a orar y compadecernos y orar y sentir su dolor. Cuando un cristiano de verdad, un cristiano genuino cae en pecado, se duele en su corazón porque sabe que le falló a Dios. Sabe que le falló a Dios, defraudó a Dios. Y es un dolor tremendo que viene a tu vida. Y te la pasas llorando, Señor, perdóname. Límpiame, me arrepiento, Señor. Te ofendí. ¿Qué necesita ese hermano? Compasión. ¿Qué necesita? Misericordia. ¿Qué necesita? Oración. ¿Qué necesita? Amor. ¿Qué necesita? Un abrazo. No juicio. Quien tenía el poder de juiciar a la mujer adúltera dijo, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor. ¿Qué dijo Jesús? Pues yo sí te condeno y te vas al infierno. ¿Eso dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántas veces Jesús ha dicho eso a tu corazón? Vete y no peques más. ¿Y qué hacemos? Nos vamos y seguimos pecando. Después de que Dios te saca de una situación de pecado, después de unos días, después de unas semanas, vuelves otra vez a pecar. ¿Y eso cómo se llama? Transgresión, orgullo, soberbia. Y mucha gente vive de esa manera, que sabiendo lo que ofende a Dios, lo sigues haciendo.
Y eso ya es terrible. Por eso yo creo que Dios, cuando Dios ya te habla y te dice, vete y no peques más, cuidado con desobedecerlo. Cuidado con eso. Sigamos leyendo. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote y el sumo sacerdote no era escogido entre los hombres por los hombres. Todo sumo sacerdote y todo sacerdote era escogido ¿por quién? Por Dios. De repente aquí mucha gente ha preguntado, pastor, ¿cómo llegó a ser pastor? Hizo así como una encuesta y dijo, ¿me ves como pastor? Levanta la mano y vota por mí. No mames. El llamado de pastor lo hace Dios. El llamado de misionero lo hace Dios. El llamado de evangelista lo hace Dios. El llamado de maestro lo hace Dios. Jesús llamó a sus discípulos, los enseñó y los llamó, después los hizo como apóstoles. Quien llama es Dios. Quien te levanta es Dios. Quien te equipa es Dios. No es un instituto bíblico, no es una iglesia, no es una universidad. Es Dios mismo que te llama y te capacita, te equipa. Y yo sí creo que para poder tener un servicio de esta índole a Dios, tiene que ser a través de Dios. No puede cualquier persona levantar la mano, pararse como pastor y estar al frente de las ovejas de Cristo. No es tan sencillo. ¿O sí? No es tan sencillo. Si no estuviera Dios en mi vida, yo no estuviera aquí. No podría escuchar a mucha gente cuando no tienes un compromiso con Dios. No puedes ser un instrumento de Dios cuando no hay un compromiso con Dios. No puedes guiar a alguien cuando no eres guiado por Dios. Y no puedes tú hablar de santidad cuando tú no estás hablando, cuando tú no vives una vida en santidad. Entonces, es bien importante eso. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces quiere decir que el llamado lo hace Dios. Quien te llama es Dios. Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí viene otra enseñanza. Todo sumo sacerdote y todo sacerdote tenían que venir de la tribu de Leví. Por lo tanto, Jesús no podría haber sido sacerdote, porque Jesús no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Pero él fue sumo sacerdote y fue sacerdote porque venía de otra orden, de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue Melquisedec? Si tú me acompañas al capítulo 7 de Hebreos, vamos a ver lo que dice aquí, capítulo 7 de Hebreos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dijo Abraham, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Quién era Melquisedec? Seguimos leyendo, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec? La figura de Cristo. La figura de Cristo. Entonces vean el oficio que tenía Jesús, no solamente como sumo sacerdote, sino como rey. Hay tres oficios que en la Biblia nos enseñan los tres oficios de Jesús: sacerdote, rey, profeta.
Son los oficios de Jesús: sacerdote, rey, profeta. Y aquí nos está ratificando que no solamente era el sumo sacerdote Jesús, sino también era rey. Y Él vendrá en su segunda venida como rey. Y Él se sentará al trono para poder reinar por 1000 años aquí en la tierra, como rey. Por eso cuando estos sabios de Oriente preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cuál fue la parte que le puso Pilato a Jesús cuando fue crucificado? ¿Qué decía? Este es el rey de los judíos. Ese era justamente su oficio. A eso vino Jesús, pero no en esa dispensación. Él venía como siervo. Él venía como siervo, pero en su segunda venida vendrá como rey. Ahora bien, ¿cómo se llamó el título de la predicación? Entonces quiere decir que la obediencia no es opcional para el creyente. Debemos ser obedientes al 100%. ¿Qué pasa cuando no eres obediente? ¿Qué pasa cuando no eres obediente? Y le está hoy Dios hablando a su pueblo. ¿Qué pasa si no me eres obediente? Dice Dios. Hoy el pueblo no le es obediente a Dios porque no lo conoce, ni tampoco es pueblo de Dios. Hoy le está hablando Dios a su pueblo, a su reino. Él es el rey. ¿Qué pasa cuando su reino, qué pasa cuando el creyente no le es obediente a Dios? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Aquí mismo Hebreos, capítulo 10. Versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Sí me gustaría que subrayaras estos pasajes porque es importante que lo medites el día de hoy. Para mucha gente piensa que como no ha pasado nada en su vida y sigue en pecado, dicen: pues no pasa nada. ¿Sabes? No me pasa nada, yo sigo en pecado y Dios no ha trabajado conmigo. Una es que Dios esté derramando misericordia en tu vida. Una cosa es que a lo mejor no eres hijo de Dios. Una cosa es que Dios derrame misericordia en tu vida, o otra cosa es que no eres hijo de Dios. Dice aquí, versículo 26: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo yo recibí el conocimiento de la verdad? Cuando nací de nuevo. Cuando nací de nuevo. El que es nacido de la carne, el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo es que Dios te va a hablar? ¿Carnalmente o espiritualmente? Dios es Espíritu, amados. Yo recibí el conocimiento de la verdad en el momento que Él me escogió y soy parte de su reino, parte de su cuerpo. Ya no soy ignorante y tengo justamente el conocimiento de Cristo en mi vida. Y dice aquí: ya no queda más sacrificio por los pecados. Tú y yo, cuando llegamos a Cristo, todos éramos todos éramos pecadores. Todos los que llegamos a Cristo éramos ¿qué? Pecadores. No sabíamos que era pecado lo que tú hacías o lo que tú decías hasta que llegaste justamente a Cristo. Cristo, a través de la palabra, Dios exhibió, Dios publicó, Dios se manifestó y dijo: esto es pecado. Y el pecado produce muerte. Cuando tú y yo fuimos instruidos a través de la palabra y supimos que era pecado, entonces tenía que haber nosotros una decisión, tomar una decisión, dejar el pecado. Ya el poder del pecado ya no iba a influir en nosotros, porque ya estaba el poder de Cristo obrando en nuestra vida a través de su Santo Espíritu. Por eso no hay justificante. No es en tu poder, no es en tus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es lo que dice la palabra.
Entonces aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Quién murió por los pecados? ¿Quién se sacrificó por los pecados? Quiere decir entonces que ya no debe de abundar el pecado en tu vida, porque ya alguien pagó por ello. Sigo leyendo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si yo, después de haber recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y sigo yo pecando, entonces me convierto en un transgresor de la ley, en un transgresor de su palabra. Ya la estoy transgrediendo. No me interesa, Dios, lo que tú opines. No me interesa, Dios, lo que tú mandes. Aquí se hacen las cosas como yo quiero, en la forma que yo quiero y a la hora que yo quiero. ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué le pasa al soberbio? Dice que Dios resiste a los soberbios. Dios se pone en armas, Dios se pone en combate con aquel que es orgulloso. Es lo que significa. La palabra resiste, Dios resiste, la palabra significa ponerse en armas, ponerse en combate. ¿Contra quién te vas a poner en combate si estás siendo orgulloso? ¿Contra quién? No es contra el pastor, es contra Dios. Mi labor, mi función, mi trabajo es justamente hablar a la iglesia o permitir que el Espíritu hable a través de mí y decir cómo se encuentra la iglesia. Hoy la iglesia necesita regresar nuevamente a un camino de obediencia y que deje de ser una iglesia rebelde. Y es tan claro, si Dios te vio que llegaste al número 7, por decirlo así, Él no va a permitir que te quedes en el 6. Y si un día bajaste a 5 en lugar del 7, quedarte ahí, Dios te va a decir, además del 7 tienes que subir al 8, 9, 10 y seguir creciendo. Qué triste es cuando mucha gente llegó al 7 y bajó. En lugar de subir, bajó. ¿Qué trabajo te va a costar llegar nuevamente a esa vida de santidad que tenías? Qué difícil es. Y se requiere mucha constancia, mucho compromiso de lograr nuevamente que Dios en su misericordia te lleve nuevamente al siguiente peldaño. Entonces ten mucho cuidado si por aquí pasa una tentación de querer pecar, ojo, ten mucho cuidado con lo que vas a perder. No se trata de que vas a perder tu monedero, tu tarjeta de crédito, vas a perder tu trabajo. Vas a perder una relación con Dios a un nivel que ya estabas tú o que donde Dios te puso justamente ahí. Por eso mucha gente cuando cae le cuesta mucho trabajo regresar. Y la gente que hemos caído a ese punto donde estábamos es horrible. Y por eso yo creo que cuando tú te haces empático a aquella persona que cayó, sabes lo que está sintiendo. Y no te queda más que orar por esa persona, levantar a esa persona, tratar de restaurar su vida, o que Dios sea que te use para esa persona, a ese hermano, porque es terrible, es horrible. Y aquí los jóvenes que están esta mañana, hay muchos jóvenes que están aquí esta mañana. Hay niños en esta mañana que están escuchando la predicación. Cuiden el corazón de su hijo. No tiene que conocer el mundo para que entonces digan, wow, cuánta razón tenía Dios en su palabra. Yo lo voy a decir, me hubiera gustado conocer a Cristo a la edad de niño. Y que mis padres se hubieran encargado de enamorarme de Cristo. No saben qué bendición es esto. Y aquellos que hoy tienen hijos pequeños, adolescentes, jóvenes, de verdad, conságrenlos. Pero conságrate tú primero. Amén. Sigo leyendo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice ahí? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No nos puede justificar nada. Estamos hablando del que el pueblo de Israel no tenía impresa la ley como la tenemos acá. Hoy tenemos ya nosotros justamente la Biblia completita. El canon ya está completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya lo tienes en casa. Y ya lo puedes leer, meditar y aprender de él. Antes no era así.
Entonces hoy no tenemos justificante alguno de no obedecer a Dios porque ya tenemos justamente la luz en nuestra vida. Sigo leyendo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No le tengas miedo al diablo. Tenle temor a Dios. El diablo no va a poder hacer nada si Dios no se lo permite. Pero cuando Dios entrega a alguien, no hay forma de seguir orando a Dios. Dios ya lo entregó a la inmundicia, Dios ya lo entregó a que se perdiera y no hay forma alguna que regrese ese corazón. Mucho cuidado con eso. Y eso lo podemos ver en Romanos. Acompáñame a Romanos. Aquellos que están neciando en su pecado, Dios está hablando este día. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué dice ahí? Los entregó a la inmundicia. Sigo leyendo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios entrega primeramente, dice aquí, que Dios entregó a la inmundicia y Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra natural. ¿Qué es lo que está creciendo hoy en día? ¿Qué está creciendo? El homosexualismo, el lesbianismo. Justamente acá está. Muchos serán entregados de parte de Dios y no habrá manera de que regresen a Él. Él ya los entregó para perdición eterna. Sigo leyendo. Y de igual modo, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice ahí? Dios los entregó a una mente reprobada. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Si tú quieres pecar de una manera deliberada, aun conociendo ya la luz, ya conociendo justamente la sangre de Cristo, estás menospreciando justamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios está llamando justamente al arrepentimiento, amados. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Cierra tus ojos. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios. Yo no sé en el día a día, entre semana, en la escuela, en tu trabajo, en tu casa. Yo no sé cuál sea tu relación con Dios. Pero Dios sí sabe exactamente tus luchas y tus batallas. Dios sí conoce hoy tus debilidades. Y hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento, a una vida de orden, a una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor.
tengamos de verdad temor de Dios. Pídele a Dios que te llene de su temor de Él, porque sé que a través del temor a Dios nos aleja del pecado. Anhelo que esta iglesia, en este servicio, estén llenas las sillas de corazones necesitados de Cristo. Ora por ello. Anhelo que esta iglesia rebose de gente necesitada de Dios y que entregue su vida plenamente a Él. Tú tienes una gran oportunidad esta mañana. Dios habló a tu corazón y te está dando la oportunidad de que tú te arrepientas. Y si has cometido pecado, si ya has sido deshonesto con Dios, si has sido infiel a Dios, si le has faltado hoy en fidelidad, arrepiéntete y pide perdón ahí donde tú estás. Y dile: Señor, perdóname, restaura mi vida. Reconozco que he sido egoísta, reconozco que he sido orgulloso, reconozco que he sido necio, reconozco que he sido desobediente. Hoy me arrepiento, Señor, ayúdame a que mi vida se parezca a la tuya. Hazme ser el hombre que dice tu palabra que yo debo ser. Padre mío, te doy tantas gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque sé que estamos en tus manos. No permitas, Señor, que nos vayamos a derecha e izquierda. Agua de vida te pertenece, es tuya. Tú moriste por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a recuperar ese temor a ti, Señor. Ayúdanos a recuperar esa fidelidad. Haznos mansos y humildes, obedientes y fieles, temerosos, comprometidos a tu palabra, comprometidos a tus ordenanzas. Enséñame a alabarte y adorarte como tú demandas, en espíritu y en verdad, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, mi Dios. Y sé, mi Dios, que seremos una iglesia obediente, como lo fue en Nínive, Señor, en su momento, cuando Jonás fue y proclamó justamente tu mandato, que se arrepintieran de sus malos caminos. Entonces tú oíste desde los cielos, perdonaste tus pecados y sanaste su tierra, Señor. Bendice, Señor, este momento de intimidad contigo, Señor. Bendice hoy nuestra vida, bendice hoy nuestro matrimonio, bendice hoy a nuestros hijos, Señor. Derrama de tu poder y gracia, Señor, en cada uno de nosotros. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.